Ya. Vamos con el punto número 2, el conflicto y su forma de resolución. ¿Qué podemos señalar del conflicto? Para recuperar la paz social que ha sido alterada en virtud de un conflicto, han surgido durante la historia del derecho procesal distintas formas de resolución de conflicto. Y dentro de las principales encontramos letra A, la autotutela, letra B, encontramos la autocomposición y letra C, encontramos la heterocomposición. Vamos con la primera, vamos con la autotutela. ¿Qué es la autotutela? La autotutela es la forma más primitiva de la forma de resolución de un conflicto. ¿Por qué? Porque pretende solucionarse el asunto sin recurrir a nadie, directamente, incluso mediante el uso de la fuerza por los propios interesados. Se ha definido la autotutela como la reacción directa y personal de quien hace justicia por sus propias manos. Ahora, en nuestro ordenamiento jurídico se prohíbe la autotutela y aún más se le sanciona criminal y civilmente. La Constitución establece que todo conflicto debe ser resuelto por un tribunal competente, lo que se deduce del artículo 1, 19 número 1 y siguientes, y el artículo 1 del Código Orgánico y 1 del Código Procesal Penal. La autotutela se clasifica en, número 1, lícita, 2, tolerada, 3, prohibida. Cuando hablamos de la autotutela lícita, hablamos de la legítima defensa. No voy a entrar en detalle porque eso es derecho penal. Luego hablamos de la legítima defensa tolerada, en cuyo caso hablamos de la guerra defensiva. Y 3, la prohibida es la exclusión de la usurpación. Entonces, en pocas palabras, la autotutela es la forma más primitiva de resolución de conflicto, en virtud del cual una de las partes pretende solucionar el conflicto mediante el uso de la fuerza. Está prohibida en nuestro ordenamiento jurídico. La segunda forma de resolución de conflicto es la autocomposición. La autocomposición. La autocomposición se define como la forma mediante la cual ambas partes, mediante el mutuo acuerdo, o bien una de ellas, deciden poner término al litigio planteado. La autocomposición es la forma mediante la cual ambas partes, mediante el mutuo acuerdo, o bien una de ellas, deciden poner término al litigio planteado. O sea, en el fondo acá hay una negociación directa entre las partes, que va a constituir una forma de resolución de conflicto. Ahora, en cuanto a las clasificaciones, tenemos formas autocompositivas unilaterales y formas autocompositivas bilaterales. Dentro de las unilaterales tenemos 3. Número 1, el desistimiento. Número 2, tenemos la renuncia. 3, tenemos el allanamiento. Bilaterales, tenemos el avenimiento, número 1. 2, transacción. 3, mediación. 4, conciliación. 5, suspensión condicional del procedimiento. Y 7, acuerdo reparatorio. Vamos con las formas autocompositivas unilaterales. Ya, entonces, estamos viendo las formas autocompositivas unilaterales. Tenemos la primera forma autocompositiva unilateral es la renuncia. ¿Qué dice el Código Civil en el artículo 12? Podrán renunciarse a los derechos conferidos por las leyes con tal que miren al interés individual del renunciante y no esté prohibida su renuncia. ¿Ya? Eso es. Estamos en la primera forma autocompositiva que estoy trabajando. La renuncia, entonces, dice el artículo 12, podrán renunciarse a los derechos conferidos por las leyes con tal que miren al interés individual del renunciante y no esté prohibida su renuncia. Es lo que dice el artículo 12 del Código Civil en el título preliminar. Ahora, como forma autocompositiva unilateral, ¿qué podemos señalar de la renuncia? Podemos señalar que el actor o el que deduzca la reconvención puede renunciar a sus pretensiones antes de hacer valerla en el proceso. El actor, el que dedujo una acción, su pretensión, ¿no es cierto?
puede renunciar a sus pretensiones antes de hacerle valerla en el proceso. Ahora, como concepto, la renuncia podemos definirla de la siguiente manera. Podemos decir que la renuncia es un acto jurídico unilateral en virtud del cual una de las partes no hace valer sus derechos. Acto jurídico unilateral en virtud del cual una de las partes no hace valer sus derechos. Eso es como concepto de renuncia como forma autocompositiva unilateral. La segunda forma autocompositiva es el desistimiento. El desistimiento. ¿Qué podemos señalar? Concepto. Una vez hecha valer la pretensión en el proceso por parte del actor, lo que cabe es el desistimiento. ¿Y cómo podemos definir el desistimiento? Podemos definirlo como la renuncia que efectúa el demandante de la pretensión hecha valer en su demanda o del demandado de la pretensión hecha valer en su reconvención durante el proceso. El desistimiento se lo define como la renuncia que efectúa el demandante de la pretensión hecha valer en su demanda o el demandado de la pretensión hecha valer en su reconvención. Es el desistimiento como forma autocompositiva unilateral. Y el allanamiento, como tercera forma autocompositiva unilateral, podemos decir que se define como una manifestación de voluntad por parte del demandado, el cual reconoce y somete a la satisfacción de la pretensión hecha valer en su contra por el actor. Repito, el allanamiento es una manifestación de voluntad por parte del demandado, por el cual reconoce y somete a la satisfacción de la pretensión hecha valer en su contra por el actor. El allanamiento en nuestro proceso civil solo puede eliminar la etapa probatoria. Y en dicho efecto, el juez debe dictar sentencia para los casos en que la pretensión se haya hecho valer. Esas son las formas autocompositivas unilaterales. Son tres: la renuncia, el desistimiento y el allanamiento. Ahora, ¿cuáles son las formas autocompositivas bilaterales? Las formas autocompositivas bilaterales son las siguientes. Las formas autocompositivas bilaterales son más, ¿no es cierto? ¿Qué podemos señalar? De las formas autocompositivas. La primera forma autocompositiva bilateral es la transacción. La transacción se define en el Código Civil, señalando que la transacción es un contrato en virtud del cual las partes precaven un litigio eventual o ponen término a uno pendiente, efectuándose concesiones recíprocas. Algo así lo dice. La transacción es un contrato en virtud del cual las partes precaven un litigio eventual o ponen término a uno pendiente, efectuándose, agrega la doctrina, concesiones recíprocas. En materia procesal, como forma autocompositiva bilateral, podemos señalar que la transacción es un método autocompositivo de carácter bilateral y no asistido, destinado a precaver un litigio eventual o poner término a uno pendiente, efectuándose las partes concesiones recíprocas. Repito, la transacción es un método autocompositivo de carácter bilateral y no asistido, destinado a precaver un litigio eventual o poner término a uno pendiente, efectuándose las partes concesiones recíprocas. Número 2. La mediación. La mediación es un método autocompositivo de carácter extrajudicial, bilateral y asistido, destinado a precaver un litigio eventual o poner término a uno pendiente. La mediación es un medio autocompositivo de carácter extrajudicial, bilateral y asistido, destinado a precaver un litigio eventual o poner término a uno pendiente. ¿Cómo podemos definir la mediación? De la siguiente manera. La mediación es un procedimiento no adversarial, por el cual un tercero ayuda a las partes para llegar a un acuerdo mutuamente aceptable. Esa es la mediación. Número 3, tercera forma autocompositiva bilateral, es el avenimiento. ¿Y qué es el avenimiento? El avenimiento es un medio autocompositivo de carácter extrajudicial, bilateral y no asistido, destinado a poner término a un litigio pendiente. ¿Cómo podemos definir el avenimiento? Señalando que es el acuerdo que logran directamente las partes, en virtud del cual le ponen término a un conflicto pendiente de resolución, expresándolas en el tribunal que conoce de la causa. Y la cuarta es la conciliación.
La conciliación es un método autocompositivo de carácter judicial, bilateral y asistido, destinado a poner término a un litigio pendiente. ¿Cómo podemos definir la conciliación? De la siguiente manera. La conciliación se le define como un acto jurídico procesal bilateral, en virtud del cual las partes, a iniciativa del juez, que conoce el proceso, logran durante ese desarrollo ponerle fin por mutuo acuerdo. Esa es la conciliación. Y en materia penal, algunos agregan el acuerdo reparatorio y la suspensión condicional del procedimiento. ¿Qué es la suspensión condicional del procedimiento? La suspensión condicional del procedimiento es un método autocompositivo de carácter judicial, bilateral y no asistido, celebrado entre quién? Entre el fiscal y el imputado. Esa es la suspensión condicional dentro del proceso y que además requiere ser homologado por el juez de garantía y que se celebra con el fin de suspender el procedimiento y conducir al término el litigio penal. Esa es la suspensión condicional. Es un método autocompositivo de carácter judicial, bilateral y no asistido, celebrado entre quién? Entre el fiscal y el imputado, que requiere ser aprobado por el juez de garantía y se celebra con el fin de suspender el procedimiento y conducir al término del litigio penal pendiente. Suspensión condicional. Acuerdo reparatorio. El acuerdo reparatorio es un método autocompositivo de carácter judicial, bilateral y no asistido, celebrado entre quién, y aquí está la diferencia, entre el imputado y la víctima. Ese es el acuerdo reparatorio. Que requiere además ser homologado por el juez de garantía y se celebra con el fin de convenir la reparación de las consecuencias del daño y poner término a un litigio penal, que particularmente recae sobre bienes jurídicos disponibles de carácter patrimonial, consistieren en lesiones graves o constituyen delitos culposos y además las nuevas que se agregaron por la ley 21.394, parece. Violación de secretos, violación de morada y otros más. ¿Ya? Esto es sucintamente lo que es lo referente a las formas de resolución de conflictos, tanto unilaterales o bilaterales. Ahora tenemos que entrar a estudiar la heterocomposición, entender la diferencia entre proceso, acción y la jurisdicción. Proceso, procedimiento, los presupuestos procesales, los principios formativos, todo eso. Y es en el video número 3.